y otros bienvenidos como Estefano Zurita, que es mi asistente y quien coorganiza esto. Para los que son nuevos, la Viena Equinoccial es un proyecto que hemos iniciado este semestre que consiste básicamente en lo que creemos que es lo que debería ser lo mejor de la universidad, que es leer libros y comentarlos. Y básicamente es leer libros y comentarlos de la tradición económica austriaca. Por desgracia, en realidad esto no es lo que suele ser la universidad. Mis alumnos de Historia del Pensamiento saben que en Historia del Pensamiento sí que trabajamos este tipo de temas de esta manera, y el Viena Equinoccial es aledaña a la universidad. O sea, no es un proyecto, no hay créditos, no es un proyecto propio de la universidad, es un proyecto que hacemos en torno, aledaño a la universidad con esta idea. Sobre la sesión de hoy, que va a ser una sesión un poco distinta, es una sesión que yo empiezo con mucho entusiasmo y mucho cariño porque está mi pana full, Dani Fernández, y básicamente lo que vamos a hacer hoy, o lo que yo quiero hacer hoy es aprovecharme de que está Dani, aprovecharme de él para hacerle durante una media hora, 40 minutos, preguntas de teoría monetaria que yo mismo me hago. También me parece especialmente bonito la sesión de hoy para aquellos de vosotros que sois mis alumnos, por la idea de que no es el profesor que lo sabe todo y que siempre, que es la posición en la que solemos ponernos los profesores en la clase. En este caso, claramente, yo soy el alumno que está aquí aprendiendo de Dani Fernández. Básicamente, si no llega a ser porque va a haber algún whisky de menos o algún ron de menos, lo que me gustaría hacer hoy es cuando yo tengo la suerte de encontrarme con Dani Fernández, excepto por esa parte que hablamos de terceras personas, porque esto queda grabado, así que mejor no, pero básicamente como cuando yo me encuentro con Dani Fernández, dedicamos mucho esfuerzo, mucho tiempo a hablar de teoría monetaria y yo le pregunto de esto. Un minuto más para hablar de quién es Dani Fernández. Dani Fernández es el puto crack, básicamente, pero así lo decimos más claramente. Se entiende, es un crack de la teoría monetaria, porque es el mejor teórico monetario de América Latina, es mi pana full, le quiero y le aprecio mucho y estoy mucho con él. Es doctor en economía, profesor de economía de la Universidad Francisco Marroquín, universidad prima hermana, amiga de la USFQ. Es director de Market Trends, que es el boletín de coyuntura económica, yo creo que de los más importantes. Y además Dani, como es, ya voy a empezar a criticar a otras personas, Dani se dedica a hacer un boletín de coyuntura económica precisamente porque sabe de teoría económica y de estructura económica. Es decir, esa disyuntiva que muchas veces se plantea entre estudiar teoría o estudiar coyuntura o hacer coyuntura o estructura, es como, eso es una imbecilidad. Precisamente la única manera de hacer coyuntura es sabiendo de teoría económica. Y dices, y estudiar lo que ocurrió, lo que está ocurriendo este mes en economía, solo se puede entender si se sabe historia económica e historia del pensamiento económico, porque es que si no, estás más perdido que un pulpo en un garaje. Y así empezamos y no vamos a criticar a nadie. Bienvenido, Dani. Gracias Luis, y mil gracias por la más que amable presentación. Esto también difiere de cuando nos hablamos tú y yo. No me sueles tirar tantas flores, de verdad que mil gracias y fue un placer estar contigo una vez más y con tus alumnos o tus discípulos, no sé, son tus alumnos, ¿no? Muchos son alumnos y otros son de los que están en el ciclo de Viena Equinoccial de vez en cuando. Muy bien. Dani, una primera pregunta así muy sencillita, ¿vale? O sea, la primera y además... insisto, son preguntas legítimas que yo no sé. ¿Cuánto dinero han creado en el último año? ¿Cuánto? Y ahora, ¿qué quiere decir creación de dinero? ¿Qué es la M0, la M1? Pero vamos, ¿cuánto ha sido el aumento de la masa monetaria? Ya definiremos masa monetaria como sea, en el último año desde la pandemia. Porque yo he leído cifras que no me he podido creer, pero eso las leí hace 6 meses y 6 meses después siguen así. ¿Cuánto ha sido la inyección de masa monetaria en estos 6 meses? Aquí ya tenemos el primer gran problema, ¿no? ¿Qué es masa monetaria? Si uno lo ve como simplemente el dinero del Banco Central, es decir, cuántos, por ejemplo, billetes de la Fed hay en circulación o cuántos depósitos, que es otra forma de dinero, ¿no? Cuántos depósitos crea el Banco Central, que es lo que usualmente se suele considerar pues M0 o base monetaria. Los conceptos no son equivalentes, pero más o menos para que nos entendamos, los M's, cuanto más bajitos son, más es lo que se llama dinero, como dinero más base, dinero más puro, si lo quieres ver así.
Y luego cuando vas incrementando los M's, M1, M2, M3, MZM, M4, y hay 20.000 M's. ¿Ya? Sí, Entonces, el MZN no estaba cuando yo estudiaba. no, ese es muy nuevo. Y de hecho solo lo calcula la Fed. Se llama Claro, es Money que el Share otro día vi Maturity. el MZN y dije, ¿y esto qué coño es? Sí, es una forma de M3. De hecho, han dejado de calcular M3. Vale. Tonterías. Y de hecho, son tonterías que son cosas muchas veces de detalle que muchas, pues si estás en el mundo, pues en ese mundo te lo tienes que saber. Si no, no vas a aprender nada nuevo de la economía, simplemente porque te sepas la definición exactamente de qué cambia entre MZM y M3. Lo que sí tenemos que tener claro es que el M0 son medios de pago que se consideran pues relativamente muy restringidos, es decir, hacemos pagos con muchas más cosas que con esas cosas. M1, M2, M3 son cosas que sirven para hacer pagos, pero cada vez tienen menos característica de dinero, y al final ya el M4 son fondos del mercado monetario y cosas así, que a veces sirven para hacer pagos y a veces no. A veces se aceptan, por ejemplo, tu panadero no te acepta. Oye, no. tengo una acción aquí de un fondo en Estados Unidos, de un fondo del mercado monetario, y te va a decir, este señor que me está contando, ¿qué dice? ¿No? Pero en otros lugares sí. Por ejemplo, puedes ir a comprar una acción de Apple con eso. Entonces, dependiendo de qué vayas a comprar, los agregados monetarios son más o menos, perdón, dependiendo de qué estés intentando definir como dinero, el agregado monetario es más o menos extenso. Ahora bien, ¿dónde ha habido una creación de dinero? Por ir a tu pregunta, ¿no? Y el que no me quiero escapar de la pregunta. ¿Dónde ha ido la creación de dinero explícitamente? Lo que ha ido sobre todo, es a este M0. M0, en menor medida también M1, ahora vamos a ver exactamente cuáles son las dinámicas. Sí. Pero M0, es decir, el dinero del Banco Central ha crecido exponencialmente. En algunos lugares se ha duplicado, incluso. En Estados Unidos prácticamente se ha duplicado, el balance de la Fed se ha duplicado, significa que aproximadamente también se ha duplicado la cantidad de dinero de la Fed. En otros lugares, en el Banco Central Europeo ha pasado algo similar. En un año han duplicado el balance. Casi duplicado. Tengo que ver los últimos datos, no estoy hasta ayer, pero vamos, sí, casi duplicado, casi. Estaba en 4 trillones, está en 7. Es que, Dani, cuando yo leí eso hace unos meses no me lo podía creer. O sea, en un año han duplicado el balance. Se han pasado 100 años teniendo la Fed con un cierto balance y en un año han hecho ¡boom! Bueno, para que te hagas una idea, el balance eran 0,7, 0,8 trillones antes de 2007. Hoy estamos, igual lo estoy diciendo un poco de memoria, pero estamos en 7, 8, o sea, se ha multiplicado por 10 en cosa de 13, 14 años. Sí, eso es un montón. Si empezamos a ver agregados monetarios un poco más amplios, como por ejemplo M1, que incluye depósitos a la vista, que hoy en día prácticamente todo el mundo considera una forma de dinero legítima, ¿no? De cómo se calcula, cómo calcular la cantidad de dinero de M1. M1 está, dependiendo otra vez del país, entre un incremento del 20-25% en comparación con el año anterior. Claro, M1 incluye lo que el agregado monetario del Banco Central que estábamos hablando antes. Claro. Entonces, en parte, aunque esto no ha pasado todavía tanto en esta recesión, en parte los medios de pago privados de los bancos han decrecido. Usualmente los bancos, cuando hay una recesión, aunque no ha pasado en esta, pero bueno, puede llegar a pasar en los próximos meses. Cuando hay una caída en la actividad económica, los bancos dejan de prestar, y cuando los bancos dejan de prestar, dejan de crear nuevos depósitos, es decir, se crea menos dinero. Entonces, usualmente lo que pasa en las recesiones es que se intercambia un tipo de dinero por otro. Lo que se hace es intercambia el dinero de la Reserva Federal, en este caso se expande la cantidad de dinero del Banco Central, mientras que a la vez se retrotrae la cantidad de dinero del sector privado. Pero Dani, en el fondo, y esto lo vamos a hablar ahora, o sea, en el fondo, lo razonable en una crisis es que haya reducción del dinero y que haya deflación. Eso es lo razonable. ¿Por qué lo razonable es que haya deflación? Porque evidentemente si hay menos demanda para consumir, porque estamos en crisis, van a bajar los precios y es lo razonable, ¿no? Porque estábamos en crisis. Eso sería lo normal. Sin embargo, en esto, como en casi todo, no es que, como diría un keynesiano, es que el sector público entra al rescatar al sector privado, es que el sector privado hace lo razonable, que es, estamos en crisis, me contraigo, me reestructuro para luego poder, y el sector público impide que se reduzcan los medios de pago, el sector privado da una señal equivocada, que es inyectar moneda de manera masiva, ahí hablaremos de la medición de inflación, da una señal equivocada y multiplica el dinero por todos lados para que no se vea que estamos. Entonces, curiosamente es lo mismo que ocurre en otros
sectores de la economía. El sector privado se retrotrae porque se reestructura y el sector público, ¡boom!, como si no pasase nada. Sí. Hay dos grandes movimientos. Cuando hay una recesión hay dos grandes movimientos que generan presiones deflacionarias. El primero es la propia demanda de dinero. Cuando hay una recesión, lo normal es que la incertidumbre crezca. Es algo de los temas que creo que vamos a hablar ahora, ¿no? Con Huerta de Soto. Huerta de Soto dice, bueno, ¿qué pasa en esta pandemia? No en otras, pero en esta pandemia, ¿qué pasa? Hay un incremento de incertidumbre. Y usualmente es una de las cosas que primero se estudia cuando uno analiza el dinero, es para qué sirve. Y es una forma de hacer frente a la incertidumbre. Luego, si incrementa la incertidumbre, lo normal es que incremente la demanda de dinero. Eso ya genera de por sí una presión deflacionaria. Un segundín, Dani. Aquí hay que hacer una aclaración de dinero de calidad, de dinero que ofrezca garantías, porque ahora vamos a ver que se puede ocurrir exactamente lo contrario, que haya deshacerse del dinero cuando el dinero no crees que es de calidad, cuando entran los gritos. O sea, hay una demanda de valor refugio, de dinero de calidad, que sea dinero de refugio, no. Porque, claro, aquí hay una confusión con lo que estamos hablando, que también es muy habitual y creo que los alumnos la pueden vivir porque se habla normalmente de dinero, pero como tú muy bien has comenzado diciendo, no hay dinero, hay dinerabilidad, hay distintos dineros, distintas calidades de dinero. Sí. Un poco, mira, la idea es que hay una especie, yo lo intento explicar como una especie de pirámide. Hay una pirámide de medios de pago donde en la cúspide tienes aquello que se considera más seguro. Hoy en día en la cúspide está el dólar, en la cúspide del mundo, básicamente. El oro todavía retiene ciertas características de cúspide, pero de una pirámide, pero ya no tiene todas. Por debajo del dinero más quizá potente del mundo, que podría ser el dólar, tienes las monedas nacionales. Pues tenemos aquí los quetzales en Guatemala, en su día había sucres en Ecuador y bueno, pues los diferentes dineros del mundo. Y debajo de estos tenemos dineros privados, que básicamente esos dineros privados son una promesa a entregar un dinero que está por encima de él. En ese caso, por ejemplo, cuando uno va al banco y el banco en realidad, tú en el banco lo que tienes realmente es un préstamo al banco. El banco te promete entregar, en Ecuador te promete entregar una cantidad de dólares cuando tú quieras. Y eso ejerce también como una especie de dinero. Es decir, yo puedo hacer pagos con el depósito del banco sin necesidad de sacar el dinero del banco. De hecho, el banco te pone todos los incentivos del mundo a que no lo saques. Entonces, pero no vamos a entrar en ese tema, porque te conozco. Y como empecemos a hablar de que el dólar es una promesa de pago incumplida y del patrón... No voy a hablar de eso, Solo estoy poniendo... pero estoy siguiendo las preguntas que tú me estás haciendo. Me estás diciendo que exactamente qué son dineros de diferente calidad. Entonces, estos son dineros de diferente calidad. Incluso en un caso muy extremo, como podría haber sido Estados Unidos, bueno, en general el mundo, en 2005, 2006, 2007, lo que había eran unas promesas de pago todavía mucho más, si lo quieres ver, con mucha menos calidad monetaria, que eran lo que se llamaban, lo que se siguen llamando asset-backed securities o mortgage-backed securities. Básicamente es un título de crédito. Es un título de crédito en el que, curiosamente, los bancos se hacían pagos entre ellos. Es decir, yo soy el banco A, Luis Espinosa Gómez es el banco B, y yo pues le tengo que hacer un pago por lo que sea, pues sobre todo por pagos que tienen que hacerse mis clientes para sus clientes. Yo le tengo que hacer un pago y le puedo pagar en dólares, que es lo que usualmente se exige, o le puedo pagar en otro tipo de activos. Y los bancos se lo aceptaban. ¿Qué ocurre cuando hay una crisis de confianza en el sistema? Que todo el mundo sube. En esta pirámide de medios de pago que yo he puesto antes, todo el mundo va subiendo. Y allá a la gente no le gusta la promesa a entregar algo, le gusta el algo, más que la promesa a entregar algo. Entonces, solamente por ese lado, lo que hay es una huida de algunos tipos de medios de pago, y de hecho, por ejemplo, los asset-backed securities, mortgage-backed securities, caen en picado de precio. En toda depresión ocurre esto. En esta también empezó a pasar, en marzo, y la Fed lo salvó. La Fed dijo, bueno, yo voy a salvar el mercado de mortgage-backed securities. ¿Por qué? Pues, sabe Dios. Pero decidió salvarlo, que es una de las cosas, por cierto, de las que habla Huerta de Soto también muy bien, ¿no? Genera desigualdad. Todo el mundo que tenía inversiones en mortgage-backed securities, que está cobrando un montón de dinero por eso, el riesgo es cero, porque tienes a la Fed siempre detrás. ¿El capitalismo de compadreo? El capitalismo de amiguetes, efectivamente. Entonces, bueno, al final todo el mundo se asusta, vende ese tipo de activos que tienen cierta dinerabilidad y se busca activos como más potentes, más fuertes, con menos característica de crédito y más característica de dinero, más dinerabilidad, más liquidez. Entonces, en ese sentido, es verdad que hay una deflación, pero hay una deflación en los medios de pago con más calidad.
que usualmente, por cierto, son los que más coste tienen. Un asset-backed security te da un interés, un dólar, tú tienes dólares en la billetera, pues... Claro. Y si aceptaste lo que te daba interés, aceptabas riesgo, porque interés y riesgo van de la mano, no puedes perder una cosa. Entonces, solamente por ese lado ya tienes movimientos deflacionarios. Y luego tienes el lado de la oferta de dinero, que es el lado que estábamos comentando antes, ¿no? En el que esto tampoco tendría que ser necesariamente así, pero al menos tal como funciona hoy el sistema financiero crea medios de pago cuando presta. Y el sistema financiero destruye medios de pago cuando deja de prestar o sobre todo cuando se devuelven los préstamos. Entonces, las fases deflacionarias son fases en las que hay un incremento de calidad de activos explícito. El sector privado así lo hace. Entonces, cuando así lo hace, lo que hacen es que se repagan créditos antiguos y no se renuevan y no se generan créditos nuevos. Y se reduce. Es cierto lo que está pasando en Europa en los últimos 12, 13, 14 años. Es decir, el sector bancario ha estado desapalancándose constantemente. 12 años, o sea, ¿qué nivel tenías que tener para llegar a eso? O sea, qué barbaridad. Una preguntita más, o sea, vamos a la siguiente pregunta que tengo aquí, es importante, vamos a ver. En un año ha multiplicado el balance de la Fed, en un año. La pregunta es, ¿con qué justificación? Y te hago yo alguna respuesta, porque evidentemente dicen, no, es que han leído a Keynes. Los alumnos de Historia del Pensamiento Económico saben por qué lo decimos, ¿no? Keynes dice que en época de recesión tiene que incrementar el gasto público, entonces ha leído a Keynes. Pero es como, no, esta gente no ha leído a Keynes. Esta gente o no ha leído a Keynes o solo ha leído la mitad de Keynes o no se ha enterado de nada de lo que ha leído a Keynes. Porque, primero, tenemos tenemos un problema, un shock, que no es un shock de oferta, es un shock de demanda, porque la gente no quiere, o sea, no va a comprar porque está en sus casas. Segundo, tenemos un problema grave de no ahorraron en la época del auge del económico. Y tercero, tenemos un problema grave o sea, el plan de inversión que están proponiendo ahora en Estados Unidos o el plan de inversión pública que están proponiendo ahora en Europa, lo proponen ahora, cuando ya estamos saliendo de la crisis en sentido de pandémica. Entonces, ¿cómo lo proponen ahora? Es decir, estás con un lag de un año de diferencia con respecto a cuando hacía falta la inyección, no tiene ningún sentido. Uy, aquí hay muchos temas, Luis. Por un lado tienes el tema de la Fed sobre reacciona al principio y lo hace sin datos. Esto es interesantísimo, no tiene datos. No, y lo reconoce, que yo recuerdo que vi la conferencia de la Fed en directo, perdón, en YouTube está, y lo reconoce explícitamente. El único dato que tenían es un dato que al menos ellos, si vigilan, no lo hacen explícitamente, no lo dicen que vigilan, que es el mercado financiero. Claro. Entonces ellos vieron que el mercado financiero se estaba empezando a romper por muchos sitios. De hecho, se había roto antes, antes de la pandemia, se había roto, en octubre se había roto el mercado financiero. Hubo un pánico, en octubre del 2019 hubo un pánico, esto es bastante interesante también, ¿no? Para ver dónde estaba el mundo ya financieramente. Luego, además, pues empezando finales de febrero, se empiezan a romper, antes de que hubiera lockdown ni nada, se empiezan a romper cadenas productivas internacionales, lo cual, cadenas logísticas, ¿no? Entonces, muy interesante, lo que empieza a haber son cuellos de botella brutales, que es por lo que pasó a todo aquello del petróleo, que es tan divertido para explicar para los economistas, ¿no? Un precio negativo, ¿cómo leches hay un precio negativo? Pasamos, aquí está con periodista Pablo Lucio Paredes, que recuerdo que tuvimos una evolución muy entretenida para intentar entender qué es el precio negativo. Fue bastante entretenido entender aquello. Sí, bueno, súper interesante. Bueno, es que las crisis económicas es el momento que los economistas tenemos para decir, ¿ves? O sea, ¿ves cómo? No lo reconozco, Dani, pero nosotros nos lo pasamos bien en crisis económicas, ¿eh? Sí, o sea entender lo que pasa, o sea, el sufrimiento es una sensación agridulce. Oye, es una sensación agridulce, evidentemente, porque no quieres que nadie lo pase mal, sin embargo, es un momento en donde apasionante. Las cosas que tú estudias, pues ves que empiezan a ocurrir, ¿no? Bueno, entonces, en ese momento... También, Dani, ¿cómo vas? ¿Qué es de la vida? ¿Cómo te va? Un abrazo. ¿Qué tal, Pablo Lucio? Qué bueno verte. Nos hemos divertido discutiendo, pero también al mismo tiempo siempre hay que buscar las explicaciones más sencillas para las cosas que también existen. Uno puede siempre complicarlas. Y el primer paso de explicación del precio negativo, de cualquier forma, es el hecho que cuando tienes un producto que quieres vender y en realidad tú quieres que se te lleven el producto de alguna manera, pues
tú pagas para que se lleven, ¿no? Y entonces acaba siendo un precio negativo, ¿no? Entonces, digamos, ese es el primer paso. Luego hay toda una cadena más complicada, pero digo, siempre hay que partir de algo más sencillo para ir estirando la cadena. Y en el caso del petróleo era eso, ¿no? Es decir, quiero que se lleven el producto, llévense y le pago para que se lleve. Eso se llama precio negativo finalmente, ¿no? Pero obviamente hay una cantidad de elementos más complejos detrás, ¿no? Sí, Claro. sí, completamente de acuerdo. Sí. Creo que ninguno podíamos haber apostado que veríamos en nuestra vida precio negativo, y ya los ha habido antes, pero yo no creía que lo iba a haber en mi vida. Sí, no, bueno, hiper interesante. Aparte que el petróleo en otros lugares no tenía precios negativos, solamente fue en un lugar muy concreto, ¿no? Entonces, bueno, o sea, sí, que no es un precio negativo, es un costo. Sí. Tienes basura. Ahora mismo tienes basura en casa, entonces estoy dispuesto a pagar porque se lleven la basura. Y además es una cosa negra que huele mal. Que contamina un montón, por eso no lo puedes dejar ahí ni tirarlo, claro, genera costos. Bueno, entonces, sobre el tema del keynesianismo y cómo se aplica y qué se aplica, bueno, pues el keynesianismo Pero lo que nos dice es que... Pero es que, o sea, a mí lo que más me llama la atención es, tú que dedicas a teoría monetaria, vivimos en una falacia del experto que creo que es algo que se ha puesto muy en cuestión ahora con la pandemia en general. El experto ya parece más una parodia, un meme, que una palabra de prestigio, porque realmente la Fed intervino sin tener datos, literalmente sin tener datos, y reconociendo que no tenían datos, e intervino de manera masiva en el mercado. Y no es que intervino un poquito, es que intervino de manera masiva. Eso es como, bueno, pues entonces todos los libros de teoría monetaria, de Banco Central, de lo que habría que hacer, lo cogieron y tal cual, lo tiraron a la basura. Sí, sí. Hay un libro que yo tengo por aquí atrás que a mí me encanta, que se llama El arte de la banca central, de un teórico monetario de segundo cuarto del siglo XX, se llama Hotley. Es un libro buenísimo. Entonces dicen, bueno, si es que las reglas están muy bien, pero esto es más un arte que, o sea, esto es un... ¿Cómo está la economía? Sabe Dios cómo está la economía. Entonces, y sabiendo Dios cómo está la economía, ¿cómo la intervenimos? Pues igual, pues sabe Dios también. Entonces, él lo escribió, ese libro es posterior a la muerte de Benjamin Strong, que para muchos fue lo que generó la gran recesión, otra cosa probablemente, pero bueno, que algo supongo que impactaría. Bueno, pero mejor aún, Dani y Luis y a todos, es cuando Paul Krugman te dice que eso que hizo el Banco Central sin cifras y alocadamente, a él eso todavía le parece muy poco. ¿Sí? Entonces, no. Sí, siempre se puede. La falacia es mejor todavía, digamos. Claro, la falacia contrafactual. Claro, si hubiéramos hecho más, entonces... Claro, pero sobre todo, Krugman, ¿y tú con qué datos dices que deberíamos hacer más? O sea, hemos hecho todo esto por sin datos, y ahora, exacto. ¿Cuánto más? ¿Hasta dónde quieres llegar? O sea, ¿cuál es tu nivel, no? Entonces sí. Y luego la macro moderna al final lo que nos dice es lo siguiente. Lo que nos dice es que yo no estoy de acuerdo con esto, pero al menos esto es lo que nos dicen, ¿no? Si hay un shock de demanda, el shock de demanda se tiene que pues, contrarrestar con una política fiscal expansiva y con una política monetaria expansiva. ¿Cuál es el problema? Que sobre todo en esos momentos donde la Fed estaba interviniendo mucho a principios de marzo del año pasado, de 2020, lo que había era un shock de oferta. Luego a lo mejor hubo uno de demanda, pero en principio era de oferta. Se habían roto las cadenas, y además se habían roto por lockdowns en China. Entonces se habían roto las cadenas logísticas. Entonces es un shock de oferta, no se puede producir. Por mucho que tú le des dinero a la gente, no va a producir más. Y el otro es que después, cuando empezaron a poner encierros en todas partes del mundo, sigue siendo lo mismo, es un shock de oferta, es que no podemos ir a trabajar. Claro. La frase que cita Huerta de Soto del gerente, no sé qué cargo tiene el Banco Central de Inglaterra, es de: yo no voy a cenar con mi mujer, no porque no tengamos, sino porque estamos encerrados en la casa. Es que no consumo porque estoy encerrado y tengo miedo a contaminarme de coronavirus. Esto no tiene nada que ver ni con el precio, es que yo estoy encerrado. Entonces, por mucho, aunque inundes la economía de dinero, no estás resolviendo el problema fundamental, es que estoy encerrado en mi casa. Pues eso no hay cómo hacerlo. Y luego se puede criticar también la política macroeconómica al uso, que es esta de hacer expansiones monetarias y fiscales expansivas. O sea, vamos a dejarlo muy claro. En el debate Keynes-Hayek, creemos que Hayek se equivoca radicalmente. Pero es que lo que ha ocurrido ahora no tiene nada que ver con lo que realmente decía Hayek o con su manual. Su manual decía que había que intervenir en estos momentos. Su manual. Yo no creo que ese manual estaba bien.
pero es que ellos han actuado sin hacer caso a su propio manual. Entonces, ¿qué justificación hay para que tú actúes mucho? Solo queda una fe ciega en que el Estado lo va a resolver, pero no hay una argumentación teórica basada en Keynes dijo, yo creo que es un shock de... No, es... Voy a multiplicar la masa monetaria. No la hay. Y además, los primeros datos que tenemos, las primeras estimaciones que tenemos, ¿no? de en qué han acabado los planes de estímulo de 2020, porque ahora viene lo de 2021, pero en general los de 2020 es que todos tienen un multiplicador. La idea de multiplicador es una idea que puede estar bien o puede estar mal, pero la idea de multiplicador es la siguiente. Los austríacos utilizan una idea relativamente similar, que es la idea del ingreso derivado, ¿no? Pues es la idea de que Luis Espinosa Godet gasta, viene a mi casa y gasta o viene y me compra cosas, y cuando me compra cosas me genera un ingreso a mí. Como yo me genera un ingreso, pues yo voy a la casa de Pablo Lucio y hago un gasto y le genero un ingreso a él. Entonces la idea es cuánto del gasto. ¿El qué? Cuando quieras. Cuando quieras. Si gastas. Yo tenía pensado ir, pero que me invitaras. No. A mí me gustó lo del multiplicador. Entonces rompemos el multiplicador, efectivamente. Entonces, bueno, la idea es esta. Y la idea es que dándole dinero a Luis, entonces generamos más dinero en la economía, generamos una especie de espiral positiva en la economía. Esto tiene críticas muy fuertes, sobre todo para mí la más importante es la crítica de la ley de Say, que la oferta va primero que la demanda. Toda oferta es una demanda, de hecho, pero bueno, esa es otra historia. Si me quieres preguntar de eso ahora, es uno de mis temas. No, la ley de Say, porque no vamos a entrar ni en la ley de Say, ni en lo que decía Keynes, que decía lo que decía Say, ni en lo que luego realmente decía Say. Así que como eso es un fango del que Sowell tiene un libro entero sobre cómo interpretar la ley de Say, no nos vamos a meter en ese fango. No. Ese es. Pero al final la idea es, se calculó, ¿no? Le doy dinero a Luis y cuántas vueltas da el dólar de Luis. Esa es un poco la idea. Le doy dinero directamente a Luis y cuántas vueltas da. Y lo que calcularon es que el sitio donde más vueltas daba era Europa y el multiplicador era 0,8. Ahora, ¿qué significa un multiplicador de 0,8? Significa que yo tengo aquí abajo, no sé si vosotros tenéis lo mismo, pero yo tengo aquí abajo a Jonathan Caspi. Significa que Jonathan Caspi está trabajando y yo le quito $1 a Jonathan Caspi para dárselo a Luis Espinosa Godet, y el dólar que le quito a Jonathan, que ya se me ha movido, ya te has movido de ahí, entonces ya se lo tengo que quitar a Eugenia, el dólar que le quito a él está generando menos dólares en el resto de la economía que el que le estoy quitando a él. Entonces, un multiplicador menor a 1 es la antieconomía, incluso los propios términos que explican los que pretenden establecer este tipo de medidas. Yo quiero... 0,8 en Europa. El multiplicador se calculó en 0,3 en Estados Unidos. Entonces es un desastre completo. Y aún así hacen otro plan de estímulo. O sea, aquí hay una cuestión fascinante. Y es, la teoría keynesiana dice, cuando hay crisis hay que invertir dinero público porque hay multiplicador keynesiano. Y entonces les preguntamos, oiga, ¿y de cuánto es el multiplicador? Y quiero que Estefano comparta el gráfico que le envié antes porque es precisamente sobre este punto. Y dice, no, el multiplicador es negativo. Es algo así como decir, no, esta medicina mata al paciente, entonces ¿por qué lo sigues haciendo? Porque la tradición es hacer esta medicina, pero oiga, que esta medicina mata al paciente, que es que no le cura, que le mata. Ya, pero es la medicina tradicional. Este es el cálculo, quiero ponerlo, este es el cálculo real que hace el Council of Economic Advisors, que presentó el gobierno de Estados Unidos sobre de cuánto era el multiplicador en la crisis del 2014. Aquí veis que en la mayor parte no saben si es positivo o negativo, porque entre que sea menos de 1 o más de 1 va la diferencia entre que la medicina mate o cure. Pero es que en la media puede ser negativo. Es fascinante. No tienen ni idea de si está funcionando la política. No tienen ni idea. Y de hecho ya tenemos datos de que en el 2020 no ha funcionado. Y aún así sigue siendo la misma política. Oiga, ya aquí la otra pregunta, Dani, es ¿y dónde está la academia y los economistas teóricos para refutar, debatir esto? ¿Dónde está el debate sobre si esto? Porque como bien dice Pablo Lucio, el debate parece que es Krugman diciendo que debería ser más y otros que deberían ser más. Pero ¿dónde está el debate de sentido común? Porque por el otro lado tenemos a los de la Modern Monetary Theory, de los que no vamos a decir ningún adjetivo, que están también por ahí. Entonces, ¿dónde está el debate? Pues el debate casi no está. El debate lo podrían dar los que llamábamos los supply side economists, pero esos ya casi, esos estaban hace no tanto tiempo en el Fondo Monetario Internacional,
con lo del consenso de Washington y todas esas cosas, pues básicamente eso eran los supply side, y los supply side son básicamente los de la ley de SEC. Y esos no están, o, no se les, o al menos en la discusión internacional no están. Yo entiendo que tú estás muy cercano a eso, probablemente Pablo Lucio también. Pero a mí hay otra, si me permites, Dani y Luis, hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención. Es que en toda actividad económica adicional, ¿no? Hay un multiplicador. Como tú dijiste, si tú vienes a mi casa hay un multiplicador, etcétera, etcétera, ¿no? Pero solo se habla del multiplicador del gasto público. A mí eso me llama muchísimo la atención. Si hay un cambio de expectativas en la inversión, eso debe generar un multiplicador de la inversión privada. Pero nunca se habla del multiplicador de la inversión privada. Solo existe el multiplicador del gasto público. Es una cosa que me llama muchísimo la atención, ¿no? Hay unos tipos, pero no en macroeconomía, bueno, en una parte de la macro, que sería la teoría del desarrollo, hay unos tipos que ya sabe Luis que a mí ese tema me gusta mucho, desde que estoy en Guatemala viviendo, y esta gente de la teoría del desarrollo lo que nos dice es lo siguiente, lo que nos dice es, tenemos que calcular multiplicadores privados y darle subvenciones a aquellos lugares que tienen un multiplicador privado mayor. Entonces, no te creas si están por ahí, pero están por ahí para meter otro problema detrás, ¿no? Que es el de, entonces voy a dirigir yo la economía centralizadamente desde el ministerio, voy a calcular los multiplicadores y le voy a dar dinero a todos aquellos que yo creo que van a generar un multiplicador mayor. Claro, pero la pregunta correcta es que si yo genero un mejor entorno para el sector privado, va a haber un multiplicador del sector privado, sin que tenga que haber ningún subsidio ni nada, simplemente genera un mejor entorno, punto. Sí. Y ese multiplicador, yo diría casi inevitablemente, casi por definición, ese sí es más de uno. Sí. Eso por definición. Casi por definición, sí. Claro. Sí. Pero, ojalá el debate fuera este, ¿no? En términos internacionales, pero no es este, o casi nadie. Hay algo que no... Hay otro punto que te quería preguntar desde mucho tiempo, Dani, yo no lo llego a entender. Es decir, yo hace, pues no somos tan mayores, Dani y yo, pero hace 10 años que escucho estas conversaciones. Pablo Lucio, pues ya estaba en los debates de Patronoro del siglo XIX, era una parte importante de aquellos debates. Yo estoy, hace 10 años que estoy en estas conversaciones y escucho el helicóptero de Friedman. Y el helicóptero de Friedman era un chiste, era una manera de parodiar esa manera de repartir dinero a todo el mundo. Y en el año 2020 vemos al gobierno de Estados Unidos literalmente regalando $1.000 por ciudadano, que no sé al final a cuántos millones de ciudadanos ha sido, pero ya no como un chiste, sino como una política real. O sea, ¿en qué momento pasó de ser como eso no va a tener ningún sentido? Porque ya no dice Friedman, lo dice Hume, ya dice que si regalas dinero a todos los ciudadanos va a haber inflación. Lo dice Hume ya en el siglo XVIII, ¿no? Aquí están los alumnos de historia del pensamiento económico. Friedman lo decíamos como chiste. Yo no entiendo qué ha pasado, que algo que yo hace 10 años escuchaba como una parodia, el helicóptero de Friedman era una parodia, y dibujabas un meme de Friedman en un esto, ahora se ha convertido en una política real. Sí, bueno, tienes que... Hume básicamente dijo, es muy divertido ¿no? Dijo, si le duplico el dinero que tiene cada persona, mañana duplica los precios. Luego tienes el Cantillon, que escribe anterior a Hume, que él dice, bueno, es que cuidado porque cuando nosotros incrementamos la cantidad de dinero, esto nunca es neutral en una economía. ¿Qué significa? Neutral es uno de esos términos que también ponemos los economistas para que no nos entienda nadie. ¿Qué significa que no es neutral? Lo que significa es algo relativamente sencillo, que si yo soy el Banco Central y estoy creando dinero nuevo, pues cuando yo creo dinero nuevo, al primero que compro, si hago obra pública, el Luis... te tengo aquí, Luis, en mi lado este. Si Luis es el contratista de obra pública, pues el que le llega el primero el dinero es él. Entonces, yo estoy muy beneficiado y Luis también. Pero Luis después hace gastos en la economía, otra vez, si queréis el efecto multiplicador, y ahí ahora sí le llega a Jonathan Caspi, que lo tengo ahí abajo, que lo estoy llamando todo el rato casi sin querer. Entonces, cuando le llega, Jonathan dice, onda, más dinero aquí, entonces si hay más dinero voy a incrementar mi producción. Entonces, se generan problemas de incrementos de producción que no tienen una demanda real en la economía. Entonces, esto lo que genera y es una primera, el Cantillon fue un genio en esto, es una primera aproximación al ciclo económico. Claro. Un poco burda si lo quieres ver así, pero una aproximación bastante interesante, y es que en el momento que yo corte el nuevo dinero, Luis, que es el contratista de obra pública, va a tener una especie de crisis, porque Luis estaba acostumbrado a recibir un dinero que ya no recibe,
que no es un dinero que tiene una base real, no hay unos consumidores diciendo queremos esa infraestructura. Y a su vez, Jonathan Caspio va a tener otra crisis, y es el tipo que proporcionaba, no sé, los sanitarios a la construcción o algo así. Entonces, al final lo que generas es fases de expansión y de presión en la economía basadas en ese incremento en la cantidad de dinero. Luego, el problema es mucho peor que el que manejaba o que hablaba Hume. Y además hay un problema añadido, y es el tema de la desigualdad. Esta inyección de dinero es profundamente desigualitaria. Se te va a la bolsa y a las rentas altas y la inflación la sufren las rentas bajas y los que pagan. Es profundamente desigualitaria. Es curioso que la misma izquierda que está obsesionada con la intervención del Estado, el gasto público para reactivar la economía, y está al mismo tiempo obsesionada con el problema de la desigualdad, pero no están viendo que lo que está generando la mayor desigualdad en estos momentos es precisamente esta intervención masiva que está yendo sobre todo a ciertas rentas. Hay dos grandes hipótesis. El patrón oro se rompe en el año 1971 y desde entonces los bancos centrales tienen mucha más, no tienen capacidad infinita, pero tienen mucha más capacidad de hacer estos salvatajes y estas intervenciones en la economía, básicamente porque hasta el 71 tenían algún límite. También el límite era cada vez más suave, ¿no? Pero tenían algún límite a qué podían hacer. Y desde el 71 hay un incremento de la desigualdad, no a nivel mundial, pero sí hay un incremento de la desigualdad dentro de los países. Claro. Y hay dos grandes hipótesis sobre por qué ocurre esto. Una hipótesis es que el sindicalismo cayó mucho y ya prácticamente los sindicatos no tienen fuerza en prácticamente ninguna parte del mundo, y en el 71 sí tenían mucha fuerza. Y la otra gran hipótesis es esta, es la de los bancos centrales haciendo salvatajes constantes al sector financiero. Por un tema de cuál es el patrimonio que manejan las personas en función de su nivel de renta, es más probable que tengas una gran parte de tu patrimonio en acciones, en bonos o en activos financieros si tienes una renta alta, y es mucho más probable si tienes una renta media o una riqueza media que lo tengas en temas inmobiliarios, y si tienes una riqueza muy baja que lo tengas en dinero. El dinero aquí es el que peor sale parado de todos. Claro. Si tú tienes dinero y te generan inflación, estás muerto. Si tú tienes activos financieros o activos reales y te generan inflación, es muy posible que estés protegido contra esa inflación, y sobre todo si lo que están haciendo es haciendo un salvataje sobre los activos financieros, desde luego que es todo lo contrario, ¿no? Cuando van para arriba, pues tú estás de buen año, y cuando van para abajo, no van para abajo nunca, entonces te salvan. Claro. Desigualdad. Es desigualdad, que al final es la otra. Tengo una pregunta más antes de dar el turno de palabra, que es la parte importante de aquí y todos los demás. La pregunta más difícil ahora, Daniel, es ¿y ahora qué? Es decir, hemos multiplicado el balance. En tu charla, que también hemos visto, la que diste el Juan de Mariana, y dijiste una frase que me llamó mucho la atención, y es, bueno, primero, hemos multiplicado el balance, queda por ver si provoca inflación o no es algo de lo que, y aquí creo que es honesto que lo digamos públicamente, ambos somos economistas de la tradición austríaca, y esto es un seminario de economistas de la tradición austríaca, es honesto decir que gran parte, no toda, pero gran parte de la tradición austríaca se equivocó en cuanto a predecir grandes inflaciones en la crisis del 2008. Por eso hay que aprender a ser muy prudente con respecto a lo que digamos ahora, pero sin embargo, claro, la pregunta es ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Porque claro, tienes esta duplicación del balance de la Fed, entonces tienes, si se traslada a la economía real y por tanto empieza a haber inflación en términos reales, ¿qué es economía real? Es complicado, porque evidentemente inflación o burbuja en el sector financiero, en la bolsa, me parece evidente que la hay, ¿no? O sea, es muy extraño que en la época en la que la economía va peor, la bolsa va mejor. Bueno, pues parece que la inyección de liquidez está yendo hacia allí. Pero la pregunta es, ¿ahora qué? Y la frase que te quiero preguntar exactamente es, tú hablas de huida de la moneda, en el caso de Argentina, en esa charla, pero claro, ¿puede haber una huida de la moneda en dólares, de los dólares siendo la principal moneda a día de hoy? Que puede haber. De hecho, no sería la primera vez que la gente huye de los dólares. En el año 71, que estábamos hablando antes, hubo una huida de dólares durante más de 10 años. Y hubo inflaciones de 2 dígitos durante, no todos los años, pero durante unos cuantos años de los 70, hubo inflaciones de 2 dígitos en dólares, en Estados Unidos. Y además se exportó al resto del mundo. Luego, pues alguien tuvo las narices de poner ahí a un tipo que dijo, vamos a subir los tipos de interés al 15%, generó una crisis brutal en Latinoamérica, pero al menos salvó el dólar.
Entonces, desde este punto de vista, no sería la primera vez que esto pasa. ¿Qué puede ocurrir? O sea, al final la pregunta es, ¿qué hay detrás del dólar? ¿Qué da valor al dólar? Al dólar lo dan valor los activos que tiene la propia Reserva Federal, y igual tal y como funciona el sistema financiero hoy en día, la Reserva Federal básicamente tiene como una promesa bastante explícita de salvar a todo su sector financiero. Por lo tanto, lo que da valor al dólar es tanto los activos que tiene la Reserva Federal como los activos que tienen el sistema bancario. ¿Qué tiene principalmente la Reserva Federal? Deuda pública de Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo de buena es la deuda pública de Estados Unidos? ¿Cómo de posible es que pague sus deudas Estados Unidos? Y ante esto, lo que hay que preguntarse es otra cosa. Entonces, ¿qué capacidad tiene la economía de Estados Unidos de generar la suficiente renta o riqueza para pagar esa deuda pública? ¿Y qué capacidad tiene el Estado de ponerle impuestos al sector privado para generar esos ingresos que van a ser con los que se repague la deuda? Entonces, esto es una cadena, como estáis viendo, estoy generando una cadena poco a poco, pero la clave entonces son estas dos últimas. Lo que yo considero el principio de la cadena, que es cuánto va a crecer Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, si va a ser capaz de recuperarse o no, y luego además si va a ser capaz de poner impuestos, porque en Estados Unidos, por fortuna, para ellos al menos, hay una tradición muy, muy fuerte de si me suben los impuestos, me quejo, y me quejo bastante. En Europa nos dejamos hacer de todo, pero en Estados Unidos no. Entonces, en Estados Unidos hay puede haber hasta un rechazo social. Entonces, ¿qué hay detrás del dólar? Estas dos cosas. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar para ver si va a haber una huida o no del dólar es esto. ¿Va a ser capaz de Estados Unidos de pagarla o no va a ser capaz de pagar la deuda pública? Pero ahí la cuestión es, la economía de Estados Unidos real ha tenido un efecto rebote bastante potente, ya todavía sin estar masivamente vacunado, ya ha tenido un efecto rebote, entre otras cosas, porque tiene una economía bastante ágil, aunque tiene muchas regulaciones, no es la de antes, pero sigue siendo relativamente flexible, relativamente ágil. Y Trump se voló. Una cosa, Trump ha tenido muchas cosas negativas, pero una que hizo muy positiva es quitar regulación por todos lados. Por todos lados. Eso, y eso ha permitido este rebote más rápido. Económico fuerte. Y por otro lado, el nivel de impuestos que tiene Estados Unidos, aunque nuestros amigos liberales de Estados Unidos se quejen día sí, día también, el nivel de presión fiscal que tiene Estados Unidos sigue siendo relativamente bajo. Entonces, Biden ha anunciado una subida de impuestos, pero no es lo mismo una subida de impuestos del 40% de presión fiscal al 45% que del 60% que muestra Europa al 65%. O sea, todavía hay un margen en esa dirección. Sí. Todavía sigue, o sea, Estados Unidos, como tú dices, no es lo que era, pero pues todavía tienen tienen movilidad de capitales muy, muy fuerte dentro del propio Estados Unidos, o sea, total, básicamente. Tienen movilidad laboral, que usualmente no ocurre en Europa, por ejemplo, y ocurre en Latinoamérica tampoco, porque es difícil, necesitar visados. Y tienen también una capacidad de atraer capitales brutales. Entonces, pues todavía funciona, claro que sí. Pero esta parte es muy importante para nosotros porque estamos dolarizados, entonces la idea de, oye, esto me da confianza, ¿no? O sea, todavía podemos seguir confiando en el dólar, que ya veremos, a pesar de que han duplicado el balance, a pesar de eso, todavía tienen capacidad de seguir repagando, de mantener el valor del dólar en su economía y en su recaudación. El punto es que tienen menos capacidad que el año pasado. Eso sí, muchísimo menos. O sea, lo que tienes es la gran imagen, si lo quieres ver así, donde dices, bueno, estamos en una situación crítica, pues quizá todavía no. Y el siguiente punto es el de, bueno, cómo estamos o cómo viene si ves la película, ¿no? ¿Cómo viene la película? La película viene empeorando. Radicalmente. Ahora sí, perdonad que ha sido 45 minutos enteros, ahora sí, yo los he disfrutado mucho, como digo yo, son preguntas legítimas que yo tenía y he aprendido mucho. No sabía lo de la duplicación del balance y lo de por 14 de 2007, todavía estoy en shock con la primera pregunta. Ahora sí, quien quiera preguntar, no sé si Estefano, Pablo Lucio, digo que también con las preguntas del público. Estefano. Sí, o sea, hola Dani, hola Pablo, ¿y cómo están? O sea, la primera pregunta que tenía era, o sea, en lo que acabaron de decir ustedes, tanto Luis como Dani, en el caso de que hubo la crisis, por ejemplo, en 2008 y no se produjo inflación, que es un error de los austriacos prácticamente, ¿por qué no se produjo inflación y por qué puede llegar esto a pasar en esta crisis o por qué no puede pasar y sí habría inflación? Esa sería la pregunta que yo tengo. La primera pregunta es fácil de responder, la segunda es imposible de responder.
La primera es básicamente por qué no se produjo inflación. Ya sabéis que los economistas somos expertos en predecir el pasado. Entonces, te podemos decir con todo lujo de detalles qué pasó antes, pero no te vamos a decir nunca ni bien, y al que te lo diga además desconfía de él qué va a pasar en el futuro. ¿Qué pasó en el 2008? En 2008 lo que empezó, muchos austríacos empezaron a decir, igual, el balance de la Fed se está duplicando, se está triplicando con todos los quantitative easing. Entonces, aquí va a haber inflación. Una teoría cuantitativa del dinero estaba explicando cuál era el valor del dinero en función de su cantidad. Yo cada vez soy menos cuantitativista y soy más cualitativista, pero bueno, eso es un tema que quizá Pero es que vamos a darle palo a la teoría cuantitativa del dinero, porque la teoría cuantitativa del dinero, si la entiendes, es una tautología, es una obviedad, no tiene capacidad explicativa, o sea, MV, o sea, es obvio que es así. Y tienes además, teoría cuantitativa del dinero que básicamente te dice que el dinero vale en función de su cantidad, y tienes la ecuación cuantitativa, ¿no? Que puede ser versión Fisher o la versión de Friedman. Cualquiera de las dos, básicamente, lo que quieren explicar es que un incremento en la masa monetaria se pasa a un incremento a precios. Y que hay un lag. Friedman calculaba lags, calculaba que 18 meses para que esto tuviera efecto, pero en cualquier caso se pasan ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues que en la ecuación, como tú dices, es una tautología. Básicamente lo que te dicen es que los ingresos de una economía son iguales a los gastos de una economía. Eso siempre es cierto. Lo que no te dicen es que ellos están suponiendo muchas cosas. Que la V, que es la velocidad del dinero, que nadie calcula, esto es interesante también, se calcula como la inversa del atesoramiento, pero el atesoramiento tampoco se calcula. Entonces, lo que termina ocurriendo es que sabemos M, la ecuación es M por V igual a P por Q. Sabemos M, calculamos P, que es otra cosa que a lo mejor lo calculamos mal, pero ahí calculamos P, calculamos Q, que sería el crecimiento del PIB o el PIB. Igual, nos podemos equivocar ahí, Luis tiene mucho que comentar en esto, ¿no? En temas del PIB y de cómo se calcula el PIB, pero incluso si nos creemos todo, calculamos todas esas y V no la calculamos nunca. Entonces, como no la calculamos nunca, ¿cómo la calculamos? Como el residual, nos sale exacto. Y dices, claro que te sale exacto, porque tienes una variable residual que te obliga a que te salga exacto, porque te la inventas para que te salga exacto. Es imposible. No. Yo sí, discúlpenme, yo sí soy defensor de la ecuación cuantitativa, porque el hecho de que algo sea igual a algo no quiere decir que es una tautología, porque si no, entonces todo es una tautología. Inversión igual a ahorro también es una tautología, es obvio. Pero yo soy defensor. Lo que pasa es que a mí me llama la atención que en el lado derecho consideramos que las transacciones, o sea, que P por Q son las transacciones ligadas al PIB, es decir, ligadas a ciertas actividades de la economía. Pero hay otras. La compra de acciones en la bolsa de valores, ¿acaso no requiere de dinero? Etcétera. Entonces, a la derecha hay que poner todas esas otras cosas. Y entonces por eso es que cuando crece al lado izquierdo el dinero y uno dice al lado derecho no aumentó la inflación, hay algo que no me funciona, es porque no estás poniendo al lado derecho las cosas que sí se incrementaron de precio, como los activos financieros. Y obviamente hay una cosa que no existe, sí existe. Lo que pasa es que no sabemos, que no la conocemos, pero el hecho de no conocerla no quiere decir que no exista, que es la velocidad de circulación del dinero. Entonces, para mí, la ecuación cuantitativa, bien entendida, sí es un instrumento para entender la economía. O sea, muy interesante el comentario. Yo lo que diría es que está bien y la podríamos intentar probar si es que calculáramos V. Pero entonces todo el mundo la da por cierta porque no calculamos V, lo calculamos simplemente como el residuo de lo otro. Entonces uno no puede calcular si es cierta, si no es cierta. Incluso, por ejemplo, esto que tú estabas diciendo que es ultra interesante, ¿no? Que el dinero se puede ir a otros lados, se pueden ir a activos financieros. Podríamos intentar comprobarlo también, empíricamente. Sin embargo, pues no podemos comprobarlo porque nos falta una parte importantísima de esto, ¿no? Pero y luego, sí, pero de entrada quiero decir, y yo insisto mucho en eso, y hemos conversado algunas veces con Luis de eso, de entrada, obviamente, si a la derecha no pones todas las cosas que hay que poner, entonces es obvio que no hay inflación en el mundo y no hay ecuación cuantitativa. Pero si tú pones las cosas que hay que poner a la derecha, es en gran parte el aumento de los activos financieros, y habría que estudiarlo mejor, pero es obvio que viene del incremento excesivo del dinero. O sea, si no, ¿de dónde vino todo estas burbujas de activos financieros, no? Es del exceso de dinero. Hay una parte, por ejemplo, podemos ver que
en algunos lugares, sobre todo esto se ve cuando hay hiperinflaciones, en lugares donde hay hiperinflaciones, los precios se aceleran mucho más rápido que la creación de dinero. De hecho, es una cosa interesantísima que usualmente no conoce mucha gente, que es que en los lugares donde hay hiperinflaciones hay escasez de dinero. Lo cual es algo que dices, no puede ser. ¿Cómo puede haber escasez de dinero? Bueno, hay escasez de dinero porque los precios incrementan tan rápido que la masa monetaria real prácticamente tiende a cero. En Venezuela no hay masa monetaria. Básicamente no hay masa monetaria, por eso terminan haciendo intercambios casi con trueque. ¿Por qué digo esto y por qué es interesante esto? Porque es posible que la M de la ecuación esté impactando en la V. Y si la M de la ecuación impacta en la V, la M no se va al otro lado, que es lo que por ejemplo, Friedman argumentaba, ¿no? Si incrementamos M, pues va a terminar, como V es casi siempre constante, que por cierto no es cierto que sea casi siempre constante, como V no impacta a largo plazo en la cantidad de producción, perdón, como M no impacta la cantidad de producción y bla, 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 pues entonces se termina en P. Y eso es lo que yo claramente critico de esa ecuación. Básicamente no es cierto que M se pase a P, M puede impactar en V perfectamente. De hecho, el sistema financiero es una forma en la que M impacta en V. De hecho, el sector financiero es una forma de ahorrar el movimiento de medios de pago. Es una forma de incrementar V sin tocar M. O sea, mi crítica... Pero nuevamente, defendiendo la ecuación cuantitativa, nadie ha dicho en la ecuación que M no puede depender de otros factores. Nadie ha dicho eso. Pero otra cosa que sí es también interesante de esa ecuación es que si tú pones todo lo que hay que poner al lado derecho, una pregunta importante es por qué el aumento de M en ciertas situaciones va a aumento de precios, digamos, al consumidor a nivel del PIB y otras veces va a aumento de activos financieros. ¿Por qué? No, ¿por qué y cómo se va a unos o se va a otros? ¿No? O incluso qué tipo de activo financiero. Una cosa Exacto, así es. Una cosa interesantísima que podemos ver es que en Estados Unidos se va a la bolsa. O sea, hay una sobrevaloración bursátil bastante evidente, que es lo que decía antes Luis. Pero hace 15 años se fue a la vivienda. Sí. Hace 15 años se fue a la vivienda. En Europa se ha ido a los bonos. Y no se ha ido a la bolsa o está menos en la bolsa, no sabemos. También, igual, siempre problema del contrafactual, ¿no? A lo mejor la bolsa estaría mucho más baja, pero la bolsa está más baja que hace, o está casi igual que hace 12 años en Europa. Entonces, es interesante porque se va de un lado a otro y yo no creo que tengamos una respuesta, yo no la tengo, evidentemente, yo no creo que haya una respuesta muy clara a esto de nadie. Así es. Entonces, y parecería que sí puede ser un tema importante. Va crucial. La lección aprendida por los austríacos del 2008, entre otros, no es tan sencillo como que aumento del balance te va a llevar a inflación. También con esta crítica de inflación medida como mide los institutos de estadística de inflación, no inflación medida como aumento generalizado de los precios, incluimos vivienda, bolsa, etcétera, porque si incluimos todo, a lo mejor si hay inflación, como muy dice Pablo Lucio, depende de lo que metas en este. Y sobre la Q y la medida del PIB, como bien decía Dani, algo tengo que decir y también hay mucha falacia y hay mucho error en esa medida. Entonces, hay primera lección aprendida, no necesariamente esa inflación medida en ese caso. ¿Por qué esta vez sí podría irse inflación? Bueno, siento que no hemos terminado de contestar la pregunta de Estefano y lo que tú estás haciendo es la siguiente pregunta de Estefano y es, al final, ¿por qué no genera inflación las intervenciones o por qué no generan los quantitative easing anteriores inflación, las flexibilizaciones cuantitativas? Y la respuesta es porque dependiendo de cómo se introduzca ese dinero, puede que sea un dinero, y eso es lo que ha pasado, que se queda atrapado en el sector financiero. Por cómo funciona también el sistema financiero actual, no todo el mundo puede tener cuenta en un banco central. De hecho, muy poca gente puede tener cuenta en un banco central. Usualmente, ni siquiera algunos intermediarios financieros pueden. Usualmente pueden los bancos, los que están registrados como bancos, y el Estado. No más gente puede tener cuenta en la Fed. ¿Esto qué significa? Pues que si yo, por ejemplo, yo soy la Fed y Luis es el sistema bancario, Luis y Gabriela, vamos a escoger a otro, Luis y Gabriela son mi sistema financiero, cuando yo le compro activos a Luis y a Gabriela, lo que estoy provocando es un incremento de los depósitos que Luis y Gabriela tienen conmigo. Pero no estoy provocando un incremento del dinero que Kurt o que Martín o que Tomás tienen en su bolsillo. Y además no es algo que puedan tener. Es decir, Gabriela, como sistema financiero, no le puede transferir cosas a Tomás.
aunque quiera, no le puede transferir porque es una cuenta que tiene en mí, conmigo, con la Fed. Por lo tanto, si tiene una cuenta conmigo, solo se lo puede transferir a otro que tenga una cuenta conmigo. Y solo hay dos posibilidades, o a otro banco o al Estado. Entonces, ese dinero se queda ahí atrapado. ¿Cómo funcionaba hasta 2008 el sistema financiero? El sistema financiero funcionaba otra vez en forma de pirámide. Por eso es muy ilustrativo el ejemplo de la pirámide. Yo siempre intento explicarlo con el ejemplo de la pirámide. Porque lo que generas es, yo como Banco Central tengo un montón de cuentas de mi sistema financiero y mi sistema financiero con otro multiplicador, pero es un multiplicador diferente, este es un multiplicador bancario. Con el multiplicador bancario lo que hacen, tanto Gabriela como Luis, que es mi sector financiero, es hacer nuevos préstamos, decir, uy, tengo mucha liquidez aquí, por lo tanto puedo hacer nuevos préstamos, y esos nuevos préstamos son los que generan los medios de pago que utilizan Kurt, que utilizan Tomás, que utiliza Martini, que utiliza el resto de la economía. ¿Qué pasó en 2008? Que en 2008 los bancos centrales, la Fed, incrementó mucho el balance, le tiró un montón de nuevas reservas, le tiró un montón de liquidez a Luis y a Gabriela, pero esas reservas se quedaron atrapadas en el sector bancario. Esas reservas nunca y no podían salir del sector bancario, solo salían o por gobierno o por otro banco. ¿Y qué tenían que hacer los bancos para incrementar la cantidad de dinero que utiliza la gente? Tenían que haber incrementado los préstamos. Y esto no ocurrió en Estados Unidos hasta prácticamente 2012-2013 y nunca ocurrió masivamente. Y en Europa no ocurrió, como os he dicho antes, no ocurrió nunca. ¿Qué otra cosa podía haber ocurrido? Que la Fed incrementara la cantidad de billetes en circulación. Y no ocurrió eso tampoco. Entonces, la expresión que se utilizaba, que a mí me sigue gustando mucho, es: tú puedes llevar el caballo al río, pero no puedes obligarle a beber. Tú puedes crear ese nuevo dinero que esté ahí, pero si la economía no estaba sedienta de nuevo crédito porque no había confianza en nuevos proyectos productivos, el dinero no salió del sistema bancario a la economía real, y como no salió a la economía real, no hubo un aumento de la inflación. La pregunta es si eso puede volver a ocurrir. Si en esta crisis, y esa es la siguiente pregunta, si en esta crisis sí se puede trasladar, porque como se dieron cuenta de esto, precisamente lo que ha hecho en el 2020 en la política de expansión monetaria, ¿en qué ha consistido? En dar dinero directamente a la gente, que ha saltado ese paso precisamente para evitar eso. Entonces, ahora es mucho más probable que haya inflación, porque llevan dólares a cada uno. Pero solo un comentario, si me permites. Claro. Lo que tú acabas de describir, Dani, con toda la razón, es la diferencia entre la emisión monetaria y la base monetaria. La una es el dinero que tú creas y la otra es el dinero que creas menos lo que se quedó donde ti mismo, digamos así, atrapado, y es la diferencia. Entonces, lo uno es emisión y la base, y obviamente lo que genera efectos en la economía no es lo que está ahí adentro, sino lo que realmente sale hacia afuera, digamos, ¿no? Que es la diferencia entre emisión y base monetaria. Que a veces nos olvidamos, hablamos solo de una sola cosa que genera el Banco Central, cuando en realidad hay la emisión y hay la base, hay las dos. Sí. Eso es, sí. Sí, lo que sí genera, y ahí sí puede generar, es una inflación, o al menos evitar que los activos financieros bajen de precio, porque lo que está haciendo en ese caso sí la Fed directamente es comprar activos, sobre todo deuda pública, pero los quantitative easing han generado mucha polémica porque estaban comprando deuda privada también. Entonces, llevan 10 o 12 años hablando de que el mecanismo monetario, que es esto que estaba explicando yo, ¿no? que tú has explicado también muy bien, más sencillo, Pablo Lucio, que es este mecanismo de le doy dinero a los bancos y los bancos a su vez le van a dar dinero a la gente, está roto. Entonces, llevan desde la anterior crisis financiera hablando de cómo arreglar esto y de cómo hacer un bypass al sector financiero. El sector financiero nos está molestando, entonces como nos está molestando lo vamos a hacer nosotros directamente. Entonces, eso es lo que está pasando ahora y eso es lo que tiene peligro de que esto tenga una salida inflacionaria. Y una pregunta, Dani, por mi parte para terminar, y creo que luego viene la de Estefano, es: ¿tenemos estudios ya de qué ha hecho la gente con esos $1.000? Porque sería fácil hacer una encuesta de, primero, te lo he preguntado y no lo tengo claro, ¿a cuánta gente se le ha dado realmente $1.000? Porque lo he visto en las noticias, pero no tengo claro. A todos. Pero 200 millones de norteamericanos. Aunque hayas hecho una declaración de impuestos. Ni siquiera tienes que ser ciudadano legal. Con que hayas hecho una declaración de impuestos, te cae el dinero. Entonces, más o menos, digo, calculo, si en Estados Unidos son 370, 380 millones de habitantes, la mitad han debido hacer declaración, 150, 200 millones de norteamericanos han dado $1.000. Pues algo así, supongo. No he hecho el cálculo yo, Vale, tenemos una idea clara de qué han hecho con ese dinero, porque yo vi una encuesta en la que... es curioso, me llegó una anécdota que es un amigo que vivía en Estados Unidos que me dijo que su hermano se había comprado el nuevo iPhone con los $1.000 que le habían dado
Y luego vi una encuesta que efectivamente se había, pero no sé si tenemos datos de que se han hecho los $2.000 que le ha hecho la gente. Sí, hay una parte importante que se ha canalizado también al sector financiero. Están comprando bitcoins, no sé si bitcoins es sector financiero, pero activos Claro. especulativos, si lo quieres ver así, ¿vale? Entonces una parte se ha ido a bitcoin, otra parte pues están comprando Apple, se están comprando pues, Apple, la acción. Entonces luego pues eso también evidentemente está generando otro impacto en el sector financiero bastante fuerte. Claro. Estefano, creo que hay 2 preguntas más del público interesantes, muy interesantes, la verdad. Sí, la primera pregunta es mía. Entonces, de lo que nos acabas de decir, prácticamente, Dani, ¿tú crees que la teoría cuantitativa del dinero no sería la mejor? ¿Cuál es, dado que tú eres como que el político monetario que Luis más admira y todo, cuál sería o cuál es tu teoría cualitativa del dinero, que es lo que algo nos introdujiste, pero se Sí, cambió todo no eso? comenté mucho. Yo os tengo que decir que Luis pues es muy buen amigo mío y me quiere mucho. Entonces no creo que yo haga justicia a las palabras tan bonitas que me dice, aunque luego me insulta también a partes iguales con mi peluquero. Pero bueno, en el tema de teoría cuantitativa versus teoría cualitativa del dinero. La teoría cuantitativa del dinero lo que nos dice es básicamente, elige cualquier cosa de dinero y por qué tiene valor, básicamente por la cantidad que hay. Entonces hay más cantidad, pues hay menos valor de esa unidad monetaria, y hay menos cantidad, hay más valor de esa unidad monetaria. Entonces se va a mover las relaciones inversas de cantidad y valor. Tienes una teoría cualitativa que a mí me gusta mucho del dinero, mucho más, que lo que nos dice es que el dinero tiene valor sobre todo por su calidad, no tanto por su cantidad. Entonces, tú puedes tener dinero que está creado en base a pues, un dinero que sea oro. Entonces, pues bueno, incluso cuando incrementa la cantidad de oro, como es un activo monetario con mucha demanda fuera para usos industriales o para usos incluso, bueno, pues para presumir para lo que vale el oro, pues te generaría que la utilidad marginal de ese nuevo dinero caería muy despacio. Entonces puedes tirar mucha cantidad, de hecho es uno de los términos en los que se define la liquidez, puedes tirar mucha cantidad al mercado y el mercado lo absorbe sin cambios grandes en el precio. Entonces, cuando tú tienes un dinero de mucha calidad, puedes incrementar la cantidad teniendo una utilidad marginal nueva prácticamente constante. De hecho, se habla de casi constancia en la utilidad marginal del dinero cuando tienes un dinero de mucha calidad. Cuando tienes un dinero de poca calidad, rápidamente pierde el dinero, pierde su cualidad de valor. Entonces, luego tienes otros términos en los que la teoría cualitativa del dinero tiene mucho que ver con la liquidez y con los activos financieros. Por ejemplo, no es lo mismo generar nuevo dinero en base, por ejemplo, si tienes, yo lo explico siempre con el Banco Central de Guatemala. El Banco Central de Guatemala genera nuevos quetzales, pero respaldando los nuevos quetzales tiene un montón de dólares. Podría hacer lo mismo, generar nuevo dinero, pero respaldando el nuevo dinero podría tener deuda pública del gobierno de Guatemala. Por fortuna no hace esto, o lo hace poco, entonces tiene muchos activos de buena calidad que pueden dar valor a la moneda en momentos de pánico. Por ejemplo, si hay una sobreventa del quetzal, por lo que sea, incluso un ataque especulativo que puede ocurrir, hay un ataque especulativo, no los hay, porque a nadie le importa a Guatemala, pero en México pasa, entonces hay un ataque especulativo sobre el peso mexicano. ¿Qué tiene México para defender su moneda? Si México tiene dólares, el dólar es algo que en general todo el mundo quiere. Como todo el mundo quiere, el Banco Central puede salir a defender su moneda. El Banco Central puede decir, hay alguien vendiéndola, no pasa nada, trae, yo te la recompro. ¿Y qué tengo para recomprártela? Tengo que tener algo de valor que tú quieras. Como yo no tengo algo de valor que tú quieras, estoy desnudo, no tengo nada, no hay... Te doy deuda pública del gobierno de México, que imagínate que está casi quebrado. Pues no es el caso, ¿no? Pero imagínate el de El Salvador, que sí lo está. O el de Ecuador, que casi también. Ahora estoy saliendo del agujero, vamos, que estáis casi quebrados. O el de Argentina. Pues en ese caso, ¿quién quiere deuda de un país que no paga? Pues nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que no tienes un activo de valor que darle a la gente. Luego tu moneda va a seguir teniendo una sobreventa y se puede ir al infinito. Cuando tú tienes activos de valor detrás de tu moneda, se lo puedes dar a la gente y decir, ¿qué? Sigue vendiendo, sigue especulando contra mi moneda, que te vas a dar contra un muro, como dar cabezazos contra un muro. Entonces, bajo este punto de vista, ya sea un activo real, que la moneda sea un activo real o que sea un activo financiero, la calidad tanto del activo real como del activo financiero importa mucho más para la teoría cualitativa del dinero que la cantidad de dinero estrictamente de la que hablemos. Entonces, esa es un poco
Es una teoría que es mucho más profunda y me cuesta mucho explicar en unas pocas palabras, pero básicamente creo que eso sería las grandes pinceladas. Eso es. Ahora, Dani, en realidad, si la gente supiera, entre comillas, que el Quetzal está ¿cómo se llama?, respaldado por la deuda pública, en realidad no habría el problema que tú dices, porque nadie utilizaría el Quetzal, Bueno, ¿no? eso también. O sea, no llegarías a usar el Quetzal para luego tratar de convertir el Quetzal en alguna otra cosa, si no tú irías de entrada, vea, no me dé esto, claro que el gobierno te obliga y todo eso, yo sé, pero te quiero decir que desde el inicio la gente diría, no, 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 porque en realidad cuando tú usas el Quetzal, en el fondo, tú lo aceptas porque sabes que algún rato hay dólares para poder pasarte a dólares, ¿no? Por eso lo usas, si no, no lo utilizarías, ¿no? Sabes que te puedes pasar, ¿no? Entonces, por eso los dólares de las reservas son en realidad el dinero que está, entre comillas, siendo usado porque la gente está pensando que eso hay ahí, ¿no? Claro, claro, eso es. Y el gobierno de Guatemala, el Banco Central de Guatemala lo sabe y acumula muchas reservas en dólares por esto, porque tiene miedo y en general es la forma que tiene de decirle a la gente, somos estables, somos muy estables. ¿Por qué? Porque estoy sentado en una pila de dólares. Pero es que sería interesante, Dani, que en un minuto contases a los alumnos el bimonetarismo de Guatemala, que es bastante habitual. O sea, tú tienes cuentas en dólar y en quetzales, puedes pagar en dólar y en quetzales, y eso, o sea, estando acostumbrados a que un país tiene una moneda y que Ecuador tiene el dólar, bueno, puede haber un bimonetarismo que funcione siempre y cuando haya un banco central responsable. Como eso puede ocurrir, casi mejor estar solo en dólares, porque como dice Pablo Lucio, en el fondo es lo mismo. O sea, en el fondo... estás dólares con algo que representa una promesa de dólares. Luego, en el fondo, estás haciendo uno por otro. Sí, bueno, el sistema monetario que hay en Guatemala tiene dos monedas, pero prácticamente el de toda Latinoamérica, con grandes excepciones, ¿no? Como puede ser El Salvador, que tiene dólar, Ecuador o Panamá, todos los países se manejan en alguna parte de su economía, sobre todo la economía más pujante, se maneja en dólares. El dólar es la moneda de los ricos. Esto yo lo he aprendido de Luis, ¿eh? El dólar es la moneda de la gente que puede permitirse tener dólares. Es más caro tener dólares. Por eso Luis tiene dólares. Sí. Porque es la moneda de los ricos, así es. Si la OSFQ pagas en sucres, ya... Bueno, entonces, por ejemplo, en Guatemala lo que ocurre es que hay un poco más de libertad para hacer esto. En Guatemala tienes libertad para hacer contratos en dólares, que en otros sitios no la hay, y tienes libertad para hacer cualquier pago entre las partes, digan en dólares, excepto, eso sí, el gobierno tampoco es tonto, dicen los salarios se pagan en quetzal, sí o sí, no hay tu tía, aquí se pagan en quetzal los salarios y los impuestos. Los impuestos y los salarios se pagan en dólares. Esto es más libertad que en otros lugares, sin embargo, tú vas a Perú y en Perú se manejan un montón de dólares y hay parte de la economía probablemente muy similar a la que hay en Guatemala, está dolarizada. Yo calculo que aproximadamente el 20% de la economía, entre 20 y 22% de la economía de Guatemala está de facto dolarizada. Ellos solo manejan dólares. Y sobre todo, como digo, se ve muy, muy rápido en el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario por debajo de $100.000 es todo en quetzales. Por encima de $100.000 es todo en dólares. Y las rentas igual, por debajo de $600, $700 son quetzales y por encima de $600, $700 son todo en dólares. Casi, ahora, Dani, en casi todas partes sucede lo mismo, ¿no? Es decir, uno puede decir, me parece que el peso chileno es mejor que el quetzal, o lo que sea, no importa, o lo que quieras. Pero en realidad, las reservas del Banco Central respaldan esos pesos chilenos y el sol peruano está respaldado por las reservas. Es decir, algún momento dado, si quiero pasarme de pesos chilenos a dólares, el Banco Central tiene suficientes dólares para comprarme eso, ¿no? Entonces, en realidad, en todas partes sigue siendo ese sistema que en el fondo es un sistema, digamos, de convertibilidad flexible, que es un sistema donde el dólar sigue respaldando a las monedas, ¿no? Hay pocos lugares donde el dólar no respalda las monedas. Es un sistema de patrón dólar. Es patrón dólar. Exacto, de patrón dólar, sí, así es. Estamos en un patrón dólar mundial y solamente, por ejemplo, Europa no lo hace o lo hace poco. Europa es una competencia directa del dólar. Era una competencia que estaba siendo cada vez más interesante hasta que vino la crisis. Entonces ya decidieron que iban a salvar a todo el mundo. Entonces, como salvaron a todo el mundo, pues ya nadie confía en el euro como se confiaba en 2006, 2007. Pero si os acordáis, desde que el euro está desde el año 99, pero y un poco antes también con el... Bueno,
Con el EQ, eso es, gracias. Pero desde 2002 tenemos euros en las manos. Desde 2002 hasta 2008 el euro gana valor contra el dólar. Constantemente, pero constantemente. Casi me queda solo una pregunta, estando aquí además Pablo Lucio, teniendo en cuenta que es 14 de abril del 2021, Dani, ¿tú crees que para el 14 de abril del 2022 puedes estar en los FQ presentando tu libro de teoría monetaria que vas a escribir? Pues espero que sí. Yo tengo ya bastante escrito, pero nunca me atrevo a... O sea, sí, vale, venga, sí, yo me comprometo, pero ya verás cómo voy a meter la pata comprometiendo. Pues a esas, está grabado esto, ¿no? Aquí arriba dice grabando, por si acaso. Sí, pero también tú como decano nos comprometemos a invitarle si escribe su libro a que nos explique teoría monetaria. Jorge, llegas una hora tarde, amigo. Perdón, estaba en una reunión de tesis y ahorita me desocupé, estaba todo ajetreado, lamento el retraso. Ya me disculpan, Jorge llega y yo me tengo que ir porque tengo una cosa ahora a las 7. Porque tenemos que terminar, gracias, Pablo. Ok, pero igual les mando un abrazo, Dani, un gran gusto de tenerte. Dentro de un año tu libro está grabado y a todos mil gracias y disculpen que tengo que irme, estoy atrasado. Luis, un abrazo, hablamos. Adiós. Nos despedimos. Stefano, ¿despides tú elegantemente? Sí, no íbamos a hacer la última pregunta. Venga, haz una pregunta, sí. Dani, la última pregunta que me mandó Gabriela era que, y dado lo que pasó, o sea, dado la coyuntura que tenemos ahorita, ¿qué se debería hacer en vez de lo que se hizo? Pues yo creo que si íbamos a hablar del artículo de Huerta de Soto y ya hemos hablado de todo menos el artículo de Huerta de Soto, pero lo que diga el maestro, a lo que está ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Él nos está diciendo varias cosas muy interesantes. Lo que nos está diciendo es, otras pandemias que han tenido un impacto en el mercado de trabajo brutal. Esta no. Otras pandemias que han tenido, lo que han tenido es o otras crisis, lo que han tenido es que reestructurar la estructura productiva entera porque estaba hecho un desastre. A esta no, o no parece al menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Probablemente algunos sectores sí hay que reestructurarlos, aunque no sabemos. Esto es lo interesante, ¿no? Esto es lo interesante siempre cuando se analiza de aquí para adelante. ¿Qué tenemos que reestructurar? ¿Cuánto? ¿Va a ser la demanda de turismo igual que antes? Ecuador creo que es un país que recibe mucho turismo, España también. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos una estructura productiva congelada que no genera valor ahora mismo o la deshacemos y hacemos otra cosa? No sabemos. Y el economista que te lo diga te miente, no sabe. El que lo sabe usualmente, aparte, la mejor solución siempre es una solución descentralizada, policéntrica. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que quizá Luis tiene una idea genial de cómo mantener todos esos activos sin tener un coste muy grande y quizá Jonathan no la tiene. O quizá Jonathan tiene una idea mejor, que es deshacerse de todas esas cosas y generar un nuevo empleo, un nuevo empleo para esos factores productivos en otra parte de la economía que nosotros ni siquiera imaginamos. Aparte, nos tengo que convencer de que los economistas somos la gente con menos imaginación del mundo. Luis es un economista raro, pero el resto, nosotros, o sea, yo soy un economista más, no sé, yo voy con corbata a los sitios y, bueno, tú también, sí. Pero... Mejor bueno, normalmente, esto es... Sí. Bueno, Luis es más raro que el resto de economistas, yo no os tengo que convencer a ninguno de eso. Entonces, el resto de economistas somos gente increíblemente limitada, con una imaginación cero y somos bastante brutos para casi todo, entonces no le hagáis caso a los economistas para prácticamente nada. Lo que tiene que ocurrir es una solución descentralizada. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el economista? Quizás si lo está haciendo desde el sector público, eso lo comentaba antes muy bien Pablo Lucio, facilitar las cosas. Lo único que puede hacer es facilitar. Poner un marco regulatorio que sea amigable con la empresa privada, no dar subsidios, que es otra cosa, eso es ser amigo, no amigable. No ser amigo de la empresa privada, pero ser amigable con la misma. Es decir, establecer un marco general, un marco que facilite, por ejemplo, crear nuevas empresas, porque esto se está poniendo de moda, ¿no? En prácticamente todas partes del mundo. ¿Quiero hacer mi empresa en un día? Puedes hacerla en un día. No, pero, oiga, usted tiene que venir aquí con el registro mercantil, poner el nombre, publicarlo, esperar 90 días que no venga nadie y decir que ese nombre es mío. Pues es un desastre. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Quieres generar la empresa en un día? Genera la empresa en un día. ¿Sobre qué es la empresa? ¿Sabe Dios? Usted no me pregunte, yo no sé, hágalo usted. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Todos estos problemas que hemos generado en los últimos años de sobreregulación de la economía, volárnoslos, quitarlos todos de en medio.
En algunos lugares esto lo están haciendo ya y por fortuna lo están haciendo muy bien, y en otros lugares pues un poquito peor. Vosotros ahora tenéis la suerte de que, bueno, pues va a llegar un presidente nuevo que tiene unas ideas muy parecidas a esto último que yo os estoy diciendo, pero habéis tenido la mala suerte de tener unos desgraciados que han hecho todo lo contrario, de poner trabas, trabas, trabas y trabas. Y luego os voy a contestar ya lo último con algo que importa mucho, que yo creo que es lo más importante de todo, que también igual los economistas no tenemos ni idea de esto, que es con McCloskey, que es básicamente lo que tenéis son las ideas y la retórica. Los empresarios no pueden ser los malos siempre. Los que generan valor son los empresarios. Los que tenemos que proteger son los empresarios. El que tiene que tener prestigio social es el empresario. Todo lo demás viene por añadidura. Los cambios institucionales, que son importantísimos, de los que hablamos ya los economistas, vienen después. Si yo solo tengo, como ha pasado por desgracia en Ecuador, como pasa también en mi país, en España, pasa también aquí, aunque un poco menos en Guatemala, por fortuna, si yo lo que tengo es un ataque constante a los empresarios, cuando vaya el político a hacer una reforma, va a hacer una reforma que va a ir a joder a los empresarios, porque es lo que les va a dar votos. Entonces, ahí es donde vosotros tenéis una responsabilidad muy, muy grande con vuestro país y en general con la región. Sois vosotros los que en el futuro vais a ser líderes de opinión y sois vosotros los que tenéis que ir a salir y defender, no a un empresario, salir y defender a los empresarios. La empresarialidad, más bien, ¿no? La empresarialidad, si lo quieres ver así. Sí, eso es. Entonces, bueno, con eso termino. No sé si es una respuesta así demasiado genérica, pero bueno, yo estoy cada vez más convencido de que sin la retórica y sin el cambio de idea y sobre lo bien, sobre ese prestigio que tiene ser un empresario, eso. Y tenemos que conseguir lo contrario con los burócratas. Los burócratas son los que tienen ahora todo el prestigio. Esa gente vive de los impuestos de los demás, vive de quitarle dinero a los demás. Hablando del prestigio de los burócratas, la Fed de Estados Unidos se sigue viendo como el modelo de economista, como el gran economista, es el que llega a presidente o trabaja en la Fed como, oh, qué mega inteligente es. Pero es que ya vemos que toman intervenciones de una manera salvaje que causan graves problemas. O sea, es exactamente al revés de lo que debería ser. Pero parece que el gran mérito de una universidad es formar economistas que sean parte de la Fed. Es como, bueno, pues a lo mejor no es tan buena idea. Estoy de acuerdo, completamente. Y yo también, justo, la verdad, desde el principio de la charla, como que quería hacerte una pregunta del texto de Huerta de Soto con tu trabajo sobre la economía del estructuralismo, de la CEPAL y todo esto. Se podría decir que todas estas políticas que se han venido poniendo tantos años y tanta, bueno, como se conoce por estas teorías de centro desarrollo y, perdón, de centro periferia y tanta cosa, se podría decir que son trabas a la empresarialidad y al empresario, que tú lo estás diciendo, ¿verdad? Totalmente. De hecho, no solo son trabas, sino son... es una desconfianza, incluso. Ya no solo son trabas, sino es una desconfianza. Por sí solo el país no va a salir. Esta gente no sabe. Estos son tontos. De hecho, es que el burócrata piensa así. Esta gente no sabe. Entonces, como no sabe, voy a ir yo, que he estudiado más, y les voy a decir qué tienen que hacer. Y les voy a decir, además, voy a elegir yo cuál es el sector de la economía, que es un poco lo que hablábamos antes, cuál es el sector de la economía que tiene más, ellos hablan de encadenamientos productivos. ¿Qué es esto? Otra vez el multiplicador. ¿Qué es? Voy a elegir yo lo voy a calcular desde mi oficina, ahí en la zona más bonita de San Borondón, bueno, de Quito, no sé, voy a elegir yo, sin haber puesto un pie en la calle en mi vida, voy a elegir yo cuál es el sector económico que más valor genera. Claro, luego se hacen, perdonadme, pero se hacen tremendas barbaridades, se hacen tremendas cagadas. Entonces, en los años 60 se invertía en siderúrgica. Claro. Los años 70 hubo que cerrarlas todas. Pero otra vez, Dani, y lo peor de todo es que parece que el modelo de economista o lo mejor que puede hacer la teoría económica es que nuestros alumnos de universidades latinoamericanas lleguen a trabajar en la CEPAL. ¡Oh, qué gran prestigio la CEPAL! Y dices, pero mira el historial de la CEPAL. Mira qué barbaridades ha hecho en la historia. Yo no quiero estar con esos. Yo no quiero que sea parte de esos. La ONU es el mal. Vale. Creo que este es un titular para cerrar, ¿no? Sí, un poco. Sí. Estefano, cierra tú, dando las gracias y invitando para el siguiente. Tenía por ahí Jorge, no sé si quería decir algo. No, perdón, ¿puedo intervenir una cosita? Perdón por el atraso, estaba tratando de graduarse.
tratando de graduarme. Y una cosita, justo con lo que estabas comentando, o sea, de lo que satanizan al empresario, como que, pero eso viene desde, por ejemplo, aquí en el Ecuador, de lo que sé, desde 1979, desde el inicio de la democracia o hasta antes. Y es como que, ¿cómo evitar eso? Porque hasta ahorita recientemente las últimas elecciones seguían satanizando al empresario, como que hablaban de privatizaciones, hablaban de descentralizaciones, de cosas más abiertas y la gente le tiene miedo. O sea, es como que es una falta de educación por parte del resto de personas, como es como que no sé si sea, realmente es una ignorancia, porque realmente el partido político que teníamos aquí, Caracorrea, o vienen los candidatos con un gran historial de educación, son graduados en ni sé dónde, en Estados Unidos, yo no sé qué les enseñan allá, pero vienen con un modelo socialista medio raro. Eh, Como Arauz, él últimamente tuvo su carrera allá, pues, o sea, es medio extraño que vienen con ganas de estatizar todo y uno habla de privatización como si fuera el diablo, o habla del empresario, de esos personas que como lo satanizan. Y una de mis ideas, justo con lo que estabas hablando ahorita, era como que, si bien una de las cuestiones que siguen los economistas de cambiar las instituciones o cosas por el estilo, previa a esto, ¿cómo quitas esa imagen? Porque es como que ya son siglos, si no es más, de gente que te está satanizando a un menor control estatal, hay cosas por el estilo, que mejor ayudemos, seamos amigos con los empresarios, porque técnicamente ellos lo que hacen es generar empleo y demás, pero no, o sea, ellos quieren cerrar todo. ¿Cómo le das una nueva imagen a personas que han pasado toda la vida con la idea de que el Estado me tiene que dar todo y el empresario es el malo? Perdón si Pues, me extiendo. Dani, antes de que le responda, solamente quería como que agregar un poquito igual a lo de Jorge. Justo creo que aquí podría partir de lo que el maestro Luis Escotado dice, que los países no son ricos porque tienen diamantes, sino porque tienen educación. Entonces creo que mientras un país con más educación se vuelve un país un poquito menos manejable, pero como que en objeción un poquito a lo que dice Escotado, no sé si estés de acuerdo conmigo, que aquí, por lo menos en Latinoamérica, durante toda la educación y todo, no se nos da como que una perspectiva de todo como que de la derecha, de la empresarialidad y de cómo funciona más o menos, pero lo que sí tenemos muy en claro es el libro de las venas abiertas de América Latina. Entonces, eh, no sé cómo afecta esto y creo que ahí está como que la pregunta completa con Jorge. Sí, sí, bueno, geniales comentarios los dos. Se nota que lleváis mucho tiempo pegado a Luis por los autores que citáis. Eso está genial, claro. Bueno, pues de hecho saca pecho, Luis. Tus alumnos, de verdad, sí. Son buenos. Muy bien, muy bien. Mira, yo aquí lo que veo, os voy a contestar con lo que dice Douglas North. No es que simplemente es que no es mío y quiero decir que esto no es mío. La educación tiene tres grandes ramas, ¿no? Tres grandes aristas. La primera arista, que es la que todos entendemos, es que es la adquisición de habilidades. ¿Para qué estudiamos? Para adquirir habilidades. Habilidades, uno va a la universidad, aprende contabilidad, luego le contratan en un banco y sabe contabilidad. ¿Vale? Eso es lo que todo el mundo entiende por educación. Luego hay una parte importantísima que es señalización. ¿Qué es la señalización? Yo estudié en San Francisco de Quito. Esto lo hacéis día sí, día también. Aquí en Guatemala incluso te dejan pasar a las discotecas dependiendo de cuál es tu universidad. Te preguntan la universidad y si eres de una universidad así, no, estos son un poco feos, no pasas a la discoteca. Entonces, señalización pura y dura. Pero vamos, y esto pasa pasa constantemente. ¿No? Vengo de Harvard. Bueno, vienes de Harvard y ya tienes abiertas las puertas donde tú quieres. A pesar de que son bastante brutos lo de Harvard muchas veces. Pero da igual, vienes y se te abre, señalización. Y hay una tercera parte, que es la que más cuesta hablar de ella, que es la de inculcación de valores. Ideología, pura y dura. Y o sea, es algo de lo que no te puedes soltar. Todo el mundo tiene su ideología y todo el mundo la inculca cuando educa. Yo siempre digo que una de las diferencias entre la Marroquín y otras universidades, la universidad donde yo doy clase, es que en la nuestra te decimos cuál es nuestra ideología en la puerta. Oye, mira, yo aquí defiendo los principios de la libertad individual. Una libertad colectiva, no venga usted aquí a decirnos estas cosas. Y eso lo decimos en la puerta. El resto de universidades te dicen, no, esto es técnico, aquí ideología ninguna. Y teología de la liberación, o sea, lo que sea, cualquier barbaridad. Y te la meten por detrás y te dicen que es técnico. El técnico no tiene nada, es ideología. Entonces, aquí lo que tenemos, la ideología básicamente, ¿qué son? Es una visión del mundo. Es una forma de ver el mundo que yo personalmente creo que tiene diferentes resultados sociales.
Entonces, hay diferentes formas de ver el mundo, esto se lo trae del punto de McCloskey, hay formas de ver el mundo que generan mejores sistemas de cooperación social y hay formas de ver el mundo que generan, creo, peores sistemas de cooperación social. Entonces, este es mi punto con todo esto. Entonces, al final, ¿cómo solucionamos esto? ¿Con más educación? No, cuidado, porque la más educación puede ser, pues eso, las venas abiertas. Lee este libro, Las venas abiertas de la América Latina, y que está bien leerlo, pero leerlo con un espíritu muy crítico, o al menos leerlo empatado, empujado con otra forma que contrapese esa retórica. Lo que tenemos ahora mismo en las universidades es una retórica que además cada vez es más cerrada, en el sentido de que cada vez se expone menos a la crítica con otras retóricas. Entonces ahora hablan, pues eso, de las cancelaciones y todas esas barbaridades que ocurren en las universidades de todo el mundo, ya, porque antes era Estados Unidos, Europa, y ahora aquí también pasa, vamos, que pasa en Latinoamérica exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que al final tienes? Tienes un choque de ideas, y ese choque de ideas tiene que ser muy abierto. Y ese choque de ideas, además, y contestándote ya tu pregunta explícitamente, Jorge, ¿cómo se gana esto? Teniendo en cuenta cuáles mis ideas, ¿no? ¿Cómo impongo mis ideas al resto? La puedo intentar imponer militarmente, pero eso no funciona, o tiende a funcionar muy mal. Rápidamente la siguiente generación se te da la vuelta y se te revuelve y tienes algo mucho peor. Eso es España, por ejemplo, hoy en día. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo convencer? Pues dando una guerra cultural. Ahora hablan de guerra cultural, pues eso, demos la guerra cultural, es decir, salgamos, demos un paso adelante y digamos, no, tu sistema moral tiene este y este problema. Y no me vengas a venderme tu virtud, porque esto es otro problema de que la religión ya no exista casi en las sociedades, porque ahora todo el mundo demuestra virtud con su ideología. Y además la ideología de la izquierda creo que muestra de todo, pues eso también es una opinión muy personal de mi propia ideología, ¿no? Pero que es de todo menos virtuosa, es todo lo contrario. Entonces, la forma de mostrar virtud, pues que sea diferente, que sea la de emprende, no dependas de otras personas, si dependes devuelve los favores, como dice también McCloskey, no sé, todo lo que dice McCloskey, o sea, tú agarras todo lo que dice McCloskey, eso, sea un buen vecino, si tiene, por ejemplo, una cosa que también dice Huerta de Soto, si tienes dudas sobre cómo actuar, actúa siempre bien. No, es guía. Actúa siempre, no, pero es que esto va a venir bien para que... No, nada igual. Si esto va a venir bien, pero estás vendiendo tu alma al diablo, está mal también. Actúa siempre bien. Y luego, además, ya siendo alguien que actúa siempre bien, ya puedes decir, saco el pecho y decir, te doy la guerra cultural. Aquí, a mí no me hables de que se explota gente, tú explotas gente porque tú sacas impuestos de otras personas y te lo metes tú en el bolsillo. Tú estás haciendo lo que estamos hablando antes, tú estás haciendo un salvataje que supuestamente es para ayudar a la gente, estás ayudando a los ricos. Estás ayudando a tus amigos ricos. Entonces, no me hables de virtud, porque tú eres de todos menos virtuoso. Hay que dar la guerra cultural, básicamente. No me hables de feminismo. Háblame de igualdad entre hombres y mujeres. No me hables de dar cuotas a las mujeres, las estás insultando a las mujeres. Todas estas cosas, en todos estos temas, bajo mi punto de vista, hay que salir, y además salir, aquí en Guatemala se dice ir con los dos tacos por delante. O sea, sí, ir... O sea, aquí no vayas de pobrecito, de no, pide perdón porque no pidas perdón, no lo pidas. Ve y le dices que es un desgraciado en su cara. Es básicamente, eso es lo que yo hago ya personalmente, ya no tengo ningún cuidado. En algún momento me van a echar de la universidad y voy a tener que irme a que Luis, que es el gran capitalista, que me mantenga, pero básicamente no hay otra salida a esto. Y en algún momento... pues nuestra visión, que es ahora mismo muy pequeña y muy heterodoxa, muy en el margen... me he quedado parado. Sí, no, estás bien. Sí. Empezará a ser, que es como cambia, ¿no? Como decía también Kuhn para la investigación científica, pues en algún momento dejará de ser así. Keynes en 1925, sabéis que se quejaba de lo contrario. Decía, es que yo quiero ayudar a esta gente, cuando era ministro de Finanzas Churchill. Perdón, no era Keynes, era Churchill. Decía, es que yo quiero ayudar a esta gente, yo le quiero dar seguridad social. Y la gente no quería. Digo, vamos a meter el gobierno en la seguridad privada ya mía, en la seguridad social privada que ya tenían los trabajadores. No, usted no se meta aquí. Después de la guerra mundial ya está todo perdido. La retórica la perdimos. Pero en ese momento la retórica la teníamos nosotros, la tenían nuestras ideas. Eso puede volver fácilmente, pero eso hay que pelearlo. ¿Y no crees que este desastre monetario de que se está produciendo provocará un cambio de ideas? O sea, a mí me sorprende que la crisis del 2008 no ha tenido en 2021 consecuencias con respecto al cambio de ideas. Es más, los que han alcanzado más fama son los de la Modern Monetary Theory, que es todavía peor.
y todavía peor las critical theories en las universidades, o sea, todavía peor. No Pero da igual, porque eso no les importan a nadie. Los youtubers, eso sí les importan a la gente. ¿Y los youtubers qué dicen? Se montó un jaleo increíble en España, interesantísimo. Es lo más interesante. Interesantísimo, no sé si lo habéis visto. Llegaron los youtubers y dijeron, yo pago la mitad de lo que gano, me voy a Andorra. Entonces salieron todos, en Andorra pagan el 10% de lo que ganan. En Andorra, yo pago menos aquí en Guatemala. En Andorra, en todos los medios de comunicación de España salieron a matarlos. Sí. Y sabéis, cuando se les pregunta a los chicos del colegio, cuéntame, ¿qué piensas de los youtubers? Tienen todo lo cierto, ¿por qué le van a quitar la mitad de lo que ganan? Es injusto. Está pasando esto. Está pasando. Esto era impensable. Cuando yo iba al colegio era impensable. Los hubieran crucificado. Entonces yo creo que ahí empieza a haber ese cambio en la marea. Y ojalá, pues de verdad se dé. Otra vez, Jorge, depende de vosotros, depende de ti. Depende de que tú salgas en Twitter a decir que son unos desgraciados todos. Eso es, básicamente. Bueno. Por esa llamada a la acción, ahí ya es segundo mejor titular de la noche, ¿no? Después de la ONU Selman, el segundo mejor titular en sala, Twitter decir que son unos desgraciados. Bueno, ahí, Estefano, bueno, sí, bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a Dani. Eres un crack, la verdad. La verdad es un crack. Los cracks sois vosotros por estar aquí escuchándome, con lo pesado que soy, escuchándome a mí 1 hora y media. Y con lo pesado que es Luis, escuchándole durante una vez a la semana, no sé cuánto tiempo. O sea, eso es mucho peor. Los héroes sois vosotros. Y como es del Atlético de Madrid, es más complicado, pero bueno. Sí, bueno, nadie es perfecto, déjale, pobre. Pero bueno, no, en serio, Dani, queríamos agradecerte por parte de los que formamos bien Equinoxial por esto y también por parte del curso de pensamiento económico. Y bueno, creo que chicos, esto es literalmente a los estudiantes que se conectaron con nosotros, así nos reunimos una o 2 veces al mes a conversar de temas de economía en la actualidad y espero que les haya gustado y que les haya servido. Gracias, Dani. Nos vemos, adiós, adiós. Hasta luego, gracias. Hola, chicos.